Gracias, agradezco a la Comisión Directiva del Centro Naval la oportunidad que nos da a nosotros dos como socios del Centro Naval y a nosotros tres como integrantes de la Academia del Mar de exponer algunas ideas sobre el centenario de los intereses marítimos presentados por el almirante Storni en 1916. Ya sé que falta un año, pero tómenlo como una licencia académica o como un error burocrático, porque se cumpliría el año que viene. No obstante, es un aspecto muy interesante tener una visión completa de nuestra relación con el mar a través de la presentación que hizo Storni en 1916 en las conferencias del Instituto Popular de Conferencias que dirigía el diario La Prensa. Históricamente, los intereses marítimos en nuestro país han ocupado distintos lugares en la prensa y en todos ellos efectivamente han tenido mucha importancia. Pero esa importancia variaba según la situación política del sector que los analizaba. Pero me atrevo a asegurar, teniendo siempre en cada una de ellas una importancia inferior en el orden a la cual hubieran debido estar. Si hemos de marcar un hito en el esquema de este tema, podemos seleccionar precisamente las conferencias del entonces capitán de fragata Segundo Rosa Storni en el Instituto Popular de Conferencias de la Prensa, porque fue el primero que presentó en forma unificada todas las acciones que hacen a nuestro país y sus relaciones con el mar. Los temas que interesaban en ese momento eran parte de los que actualmente nos importan. Comparando dos épocas, el principio del siglo XX y el principio del siglo XXI que hemos iniciado, podemos decir, sin lugar a dudas, que la trascendencia de este tema para nuestro país ha ido creciendo a la par que la interrelación mundial, la llamada globalización y el desarrollo de la tecnología avanzaban cambiando las características del mundo. Comenzamos como argentinos a pensar en este tema con Storni. En ese entonces nuestras posibilidades, tanto técnicas como políticas, limitaban el alcance de la capacidad nacional. Es cierto, existía e importaba el transporte marítimo, existía e importaba la pesca, existía e importaba la construcción naval, pero las atribuciones que poseía nuestro país eran, por cierto, limitadas. Ayer, 1916, el derecho internacional limitaba el alcance de las aguas territoriales a las 3 millas. El doctor Trueba se explayará después sobre este tema. Y las posibilidades reales de control y reglamentación, más allá de ella, eran, por cierto, prácticamente nulas para aquellos países que no integraban el grupo de las grandes potencias. Hasta comienzos del siglo XX, Gran Bretaña, por ejemplo, y las restantes potencias hacían uso efectivo de su poder naval para la defensa de lo que interpretaban eran sus intereses. Vale recordar el caso del vapor Presidente Mitre, capturado en 1915 por un crucero auxiliar británico a 12 millas de la costa argentina, haciendo tráfico de cabotaje entre puertos argentinos, teniendo bandera argentina, pero su propietario era alemán. Lo consideró propiedad enemiga, lo abordó, subió la tripulación británica, le cambió el pabellón y lo fondeó en aguas del Río de la Plata con la libertad absoluta que daba su potencia naval y no el derecho internacional que en ese momento no nos apoyaba. Toda esta historia está muy interesante, analizada por un libro que resume los aspectos de la geopolítica del momento. Se llama Manden una cañonera, The Victorian Navy and the Supremacy at Sea, en
1854 a 1906 de Anthony Preston y John Major. Relaciona todos los distintos incidentes que han habido a lo largo de estos años en varios lugares del mundo. Hoy, el nuevo derecho del mar otorga a los países ribereños y a quienes no lo son potestades impensadas en esa época, que aparecen acompañados por hechos como el incremento del transporte marítimo a niveles que parecen no tener límites, por el desarrollo de la explotación petrolífera mar afuera hasta constituirse esta en una de las fuentes de energía para un grupo importante de países, como la extensión de la pesca a valores también impensados y no me cabe duda que dentro de poco a la explotación de los fondos marinos. Paralelamente con estos incrementos y al cambio de paradigma en el derecho internacional, gracias a la codificación del derecho del mar que he mencionado, el desarrollo de la tecnología y el cambio de las condiciones económicas han variado totalmente los conceptos de explotación del negocio marítimo. Y así se ha hecho también realidad la concentración de flotas y empresas dedicadas a esta tarea. Y se han generado importantes organismos internacionales y un cuerpo de reglamentaciones derivadas de cumplimiento obligatorio, configurando per se un nuevo desafío. Es así que hoy, independientemente de la especial situación argentina, pocos países tienen un control efectivo sobre el transporte marítimo, a la vez que es difícil lograrlo sobre las flotas de pesca, la industria naval y sobre ciertos aspectos que pueden aparecer como intangibles para los ojos no experimentados, así como los registros y las banderas de conveniencia. Comparemos algunos valores entre 1916 y hoy. Como marco de referencia, podemos decir que cuando Storni presentó a nuestro país su propia realidad marítima, la dimensión de lo marítimo en el mundo era mucho menor que hoy. El transporte marítimo ha aumentado en volumen, pero también lo han hecho los buques, más complejos y especializados. Hoy prácticamente no hay grandes armadores nacionales. Poco podemos incidir sobre los fletes y menos aún en las rutas de las principales líneas. No podemos incidir sobre si Buenos Aires ha de ser un puerto hub o un puerto feeder de cierta importancia. El desarrollo de la práctica de emplear los puertos como hub, o sea, concentrador, terminal o de transferencia, o como feeder, alimentador generalmente de apoyo y cabotaje, que tiene gran influencia en el costo final de los fletes y en la economía relacionada con lo portuario, ha tenido un desarrollo desde la primacía del contenedor como elemento esencial del transporte marítimo. El puerto de Buenos Aires, luego de su privatización en los años 95 al 97, actuó como un puerto hub hasta del puerto de Santos. Toda la mercadería para el puerto de Montevideo, los puertos argentinos aguas arriba del Paraná o puertos patagónicos, más Porto Alegre y Santos, tenían como puerto hub el puerto de Buenos Aires. Situación que se perdió por el cambio de algunas disposiciones que parecen de orden menor sin medir las consecuencias en la realidad. La pesca y sus flotas han cambiado sus dimensiones a través de la especialización y del uso de complejas organizaciones logísticas que han extendido sus alcances a áreas geográficas ubicadas en las antípodas. Las flotas han ido evolucionando en la selección de sus caladeros, desplazándose con el mejoramiento de la técnica pesquera y con el agotamiento de sus lugares o sitios de pesca históricos, al ritmo que es marcado por actores externos.
nosotros miramos de afuera. La industria naval dejó de ser una tarea artesanal para convertirse en una verdadera línea de producción en serie en la que se aplica una versión internacional del concepto de just in time, extendiendo el esquema aplicado por Kaiser en la construcción de buques mercantes o los alemanes en la construcción de submarinos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esta característica llevó a la concentración y especialización de la industria de la construcción naval y a la desaparición de la actividad en muchas costas del mundo. A esa realidad externa, nuestro país agrega algún efecto local. El desafío del mar siempre ha requerido tripulaciones que dominen el oficio, pero con la evolución tecnológica, las exigencias han aumentado, mientras que las imposiciones económicas han llevado a los armadores a emplear tripulaciones cada vez más reducidas, con la carga adicional que esto implica. El mejoramiento portuario, por su parte, ha reducido el tiempo de estadía en cada uno de ellos, convirtiendo a los marinos en verdaderos ejemplares del holandés errante. El resultado apareció como no esperado y no se dejó esperar mucho tiempo. Nadie quiere embarcarse a lo largo del mundo, de forma tal que hoy el 55% de las tripulaciones mundiales está constituida por personal filipino. Paralelamente al punto anterior, la incidencia de las normas laborales, sindicales e impositivas han hecho llegar a su máximo desarrollo los segundos registros y las banderas de conveniencia. El caso del Erika muestra la impotencia del Estado ante esa situación. El Erika es un petrolero hundido frente a las costas de Bretaña y luego de un año de búsqueda, de investigación por los distintos tribunales franceses, fue imposible determinar quién era su armador final y su propietario, en forma que fue imposible cobrar ninguna cuota por responsabilidad civil. El capitán fue penado penalmente con cárcel, pero la responsabilidad civil se perdió. Los puertos han sido históricamente la llave del negocio marítimo y eran sus condiciones las que limitaban el tráfico, en forma que cada uno de ellos tenía como centro. De aquellos años, de los 25 pies de calado y 10 a 15 días de estadía en puerto por cada operación, pasamos a los 45 a 50 pies de calado hoy y prácticamente a un día de operación para los buques portacontenedores y a los buques petroleros en las distintas boyas tipo suecas. Los puertos se han ultra especializado y se adaptan a los buques que los armadores construyen, quedando excluidos de los principales tráficos los puertos que no se adaptan a ellos. La política portuaria en nuestro país es uno de los puntos más importantes que aún tenemos por resolver y como ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires o habitantes de la ciudad de Buenos Aires vemos el desafío que es la adaptación de nuestro puerto como ejemplo número uno. Gracias. Paralelamente, el incremento de las dimensiones aumentaron los riesgos, tanto derivados de los posibles accidentes náuticos como la complejidad técnica, especialmente en los tráficos de hidrocarburos. Se incrementaron las responsabilidades civiles derivadas, responsabilidades que se encuadran en un marco totalmente diferente, porque hoy nos encontramos también en un mundo que ha cambiado radicalmente sus apreciaciones sobre el respeto a la naturaleza. El caso del Exxon Valdez fue el detonador que impuso un verdadero cambio en las responsabilidades civiles derivadas de los accidentes de hidrocarburos. Las explotaciones de hidrocarburos offshore no existían cuando hablaba Storni y hoy han transformado
la situación en determinadas zonas para darle una gran capacidad productora. Renovaron también la industria naval con la demanda de nuevos servicios antes impensados, han renovado las técnicas de buceo y todo lo relacionado con la logística en el mar. Las posibilidades en el conocimiento del medio marino, a través de ciencias como la oceanografía, la meteorología, la hidrografía y la biología marina, han cambiado verdaderamente de orden en sus dimensiones, han explotado, desde el haber eliminado la incertidumbre de la posición en el mar a través de los sistemas satelitales, valga recordar para los que navegamos en los viejos tiempos, el posicionamiento satelital significó una verdadera revolución. Pasamos de tener, como mucho, 1 o 2 posiciones por día, cuando no estaba el cielo cubierto, con una precisión de 1 milla, cuando se sabían tomar alturas, y en la Antártida era bastante difícil encontrar cielo abierto, a tener posición constante con precisión métrica. Y al otro cambio, que va también atado a él con los satélites, a la posibilidad de comunicaciones permanentes, sin limitaciones, en la transmisión de datos en cualquier momento y ubicación geográfica. Esto ha permitido una capacidad de transmisión de datos atada a una capacidad computacional que ha revolucionado las ciencias relacionadas con el mar, previendo el análisis o permitiendo la previsión y análisis de modelos matemáticos que nos permiten tomar soluciones avanzadas. Finalmente, cambió el campo del derecho. La normativa del derecho del mar ha dado posibilidades y ha abierto caminos que aún no sabemos cómo se recorrerán. Nosotros, como país costero, tenemos una serie de prerrogativas que Storni ni siquiera pensó y pasó a ser rutinario hoy hablar de la zona económica exclusiva que se integra a nuestros derechos nacionales. Basta compararlo con el hecho que a mediados de la década del 60, flotas europeo-orientales de hasta 15 buques operaban libremente a 20 millas de la costa de Buenos Aires a la altura del puerto de Mar de Ajó. Me tocó en algún momento capturar como teniente de fragata a un buque ruso de una flota de 15 que se llamaba Jijiga, que lo llevamos al puerto de La Plata, junto con un buque frigorífico alemán oriental y un buque búlgaro que llevó el patrullero King. Hoy eso es impensable para la pesca extranjera. Ahora se está trabajando en el establecimiento del límite externo de la plataforma continental argentina para aplicar en las superficies marítimas resultantes el derecho vigente. Queda pendiente lo referente a los fondos marinos y las complejas regulaciones establecidas. En resumen, lo relacionado con el mar hoy tiene los mismos elementos que en 1916, poseía, y él es un desafío por ser un medio no natural al hombre. Por el mar normalmente se pasa, no se está, sino transitoriamente. El mar no se ocupa definitivamente. Pero las posibilidades que la Argentina tiene hoy son potencialmente mucho mayores. Y el desafío que tenemos también es mucho mayor. Esta simple descripción nos pone ante una innegable realidad. Las posibilidades son enormes, como dije, pero nuestro país no puede actuar en forma aislada. Puede decirse que toda la actividad marítima excede las posibilidades de los países tratados individualmente. Hoy, la mayor parte de lo relacionado con la temática de esta charla está imbricada inseparablemente con la acción internacional. Debemos tener conciencia que no podríamos realizar
acciones de trascendencia si ignoramos la situación internacional. Esto me permite sacar una primera conclusión. Hoy la realidad mundial nos impone, con mucha mayor fuerza que en 1916, que en cada uno de los temas encarados haya que ubicar la relación o situación internacional que desde los aspectos políticos o económicos nos encuadre o condicione para poder actuar con el conocimiento de todas las fuerzas en juego. La situación argentina actual, podríamos agregar un segundo aspecto, que los distintos agentes que trabajan en nuestro país relacionados con el mar, la prefectura, la Armada, la Secretaría de Puertos, las vías navegables, hoy lo hacen en forma individual, trabajando por sectores. Es fundamental, desde mi punto de vista, que haya una unidad en el temario nacional, pero no solamente conozcan el concepto específico de lo que por legislación le corresponde, sino que posean una visión general, en forma tal que todas las medidas tomadas no sean aisladas, sino que respondan a un todo coherente entre sí. Solamente así lograremos obtener del mar sus verdaderas posibilidades. He querido aportar dos visiones que creo complementarias pero inescindibles a todas las áreas técnicas. La internacional, la Argentina ni ningún país puede jugar hoy solo en el mar. Y la política, debemos conocer todo en nuestro país e interrelacionar los distintos aspectos para poder actuar de una manera coherente sobre un todo del cual nosotros sacamos exclusivamente una de las partes. El campo de los intereses marítimos debe analizarse hoy imprescindiblemente en función de la situación internacional y mandatoriamente con una visión a nivel general. El no hacerlo nos condena a sufrir efectos no deseados o aún al fracaso. Si cada uno de ustedes, y veo muchos marinos futuros dentro de su propio nivel de actuación, podrá en el futuro volcar la realidad, cuanto tenga que opinar o actuar en temas referidos a lo que me he expresado, creo que solamente así estará asegurado el éxito de nuestro país. Gracias. Buenas tardes. Como señalaba el almirante Morena Pico, agradezco a la Comisión Directiva del Centro Naval que nos haya permitido y me haya permitido ocupar este lugar, donde indudablemente lo han ocupado personalidades de gran valor científico, como acabamos de escuchar por parte de nuestro presidente de la Academia del Mar, el almirante Morena Pico. El tema que voy a tratar yo en estos pocos minutos va a ser el tema del mar territorial. ¿Y por qué el mar territorial? ¿Y por qué el mar territorial? Porque justamente quien acuñara aquella frase, los intereses argentinos, está saboteando el amigo. No. Asistente. Yo hablo y mientras tanto se me viene toda la viaje encima. Bueno, gracias. Justamente fue el almirante Storni quien acuñó aquella frase, los intereses argentinos en el mar, que como bien apuntaba recién el preopinante, es muy importante la base de estos intereses, sin olvidar uno de nuestros próceres máximos de nuestra nacionalidad se ocupó mucho de la marina mercante, que fue el general Belgrano, creador de la escuela náutica, interesado en la construcción de buques. Estamos hablando de principios del siglo XIX, 1800 y pico, antes de la Revolución de Mayo, y después, obviamente, también.
sea que Belgrano fue un verdadero intérprete de las necesidades que tenía nuestro país, aquel incipiente país de la Revolución de Mayo. Y justamente fue Storni quien trabajó mucho sobre estos temas y dictó una conferencia el 11 de julio de 1924, va a ser un siglo próximamente, en el Colegio de Abogados, bajo los auspicios de la rama argentina de la International Law Association, y se ocupa justamente del mar territorial. Este artículo está publicado en la Gaceta del Centro Naval, creo que del año 57, o sea que quien lo quiere encontrar lo tiene ahí. Por supuesto, está a disposición para quien quiera sacar una copia. Y acá el almirante Storni desarrolla lo que entendía él que era el mar territorial en aquella época. Pero me interesa en esta charla es una evolución, porque el mar territorial existe desde, digamos, el principio del siglo XVII. El mar territorial, no el mar existe desde siempre. Pero el mar territorial se empieza a conocer esa expresión a partir del siglo XVIII, 1700 y pico, y lo incorpora en la literatura de estos temas un señor, cuyo apellido me cuesta mucho pronunciar porque es bastante complicado, lo voy a leer, se llama Cornelius van Winkershoek. Es un alemán, un holandés, que como todos los holandeses trabajó mucho en estos temas, y fue van Winkershoek un antecesor o un predecesor de Hugo Grocio. Hugo Grocio fue el que, para romper un poco el convenio, el Tratado de Tordesillas de 1493, dijo: señores, el mar es libre. Hugo Grocio, el mar es libre. Pero resulta ser que este señor holandés, su conciudadano que le acabo de nombrar, dice: está bien, el mar es libre, pero el mar no puede llegar, la libertad del mar no puede llegar hasta la costa. El mar es libre, todo es libre, el mar es mar. Pues no puede llegar hasta la costa. Entonces, piensa en la idea de que la costa tenga una franja de mar que sirva un poco para la protección de la costa, llámese Estado, llámese la autoridad que correspondiera a esa costa, con un propósito defensivo. Defender la costa, imagínense, el mar es libre, pues una flota se instalaba en la orilla y invadía el país o la población que estaba cerca. Y ahí aparece la idea de este mar adyacente a la costa, que va a tomar el nombre de mar territorial, que tiene un propósito, como decía recién, defensivo, o de protección. Y para defender esa costa, habría que determinar el ancho de ese mar, que es el gran dilema que va a tener el mundo por 300 años. ¿Cuál es el ancho del mar territorial? Entonces piensan, es defensivo, y bueno, para defender la costa, lo más que puedo hacer es la bala de un cañón. Más allá no puedo defender porque no me alcanza la bala. Entonces aparece la regla del cañonazo. Es una expresión tal vez no es muy linda, que fija la extensión del mar territorial hasta donde podía llegar la bala de un cañón. Es el ancho que fijan en ese momento los que tenían potestad para hacerlo. Después, como la industria balística va evolucionando, esta idea de una distancia corta se va diluyendo, porque la distancia va a ser mayor y ya el mar territorial iba a ser mucho más ancho. Y aparece, en reemplazo de la regla del cañonazo, las 3 millas, aparece la idea de las 3 millas. Para reemplazar el cañón, las 3 millas. Esa es la tendencia del mundo en cuanto a la extensión o al ancho del mar territorial, 3 millas. Recorriendo rápidamente nuestro almanaque, vamos a una ley que nos tocaba, una ley que se llamó el Código Civil Argentino, que entra en vigencia el 1 de enero de 1871, derogado hace pocos días, 5 días. O sea que ese Código Civil tiene una vigencia durante casi 150 años. Y el codificador Vélez Arfield, en el artículo 2340, cuando habla de los bienes del dominio del Estado, se refiere a los mares adyacentes y le da un ancho. ¿Y qué ancho le da? Una legua marina. Que la legua marina es exactamente 3 millas.
una legua marina son 5.550 metros, y 3 millas son 5.550 metros. 1.852 por 3 da la legua marina. Entonces Vélez Sarsfield fija el ancho de los mares adyacentes de una legua marina y 5 leguas para fines de policía de la navegación, policía de seguridad. Pero circunscribámonos al tema del mar territorial. Y lo importante del artículo de Vélez Sarsfield, 2340 en su primero, es, como tenía muchos artículos del Código Civil, que tenían en aquel tiempo 4.051 artículos, muchos artículos tenían una nota que explicaba de dónde, por qué en Vélez Sarsfield había puesto ese artículo de determinada materia. Y toma Vélez Sarsfield unos comentarios de Kent's Commentary. Uno lo lee y es una historia del porqué del ancho de este mar territorial con las 3 millas. Hace una historia de la jurisprudencia de la Nueva Inglaterra. Bueno, es un artículo muy interesante, muy complicado para leer aún en español, pero marca Vélez Sarsfield por qué había puesto, y también toma un antecedente del Código Civil chileno, artículo 599, que había sido redactado por un ilustre jurista americano que trabajó para Chile muchos años, que fue Andrés Bello. Y Andrés Bello justamente pone un artículo, o Vélez Sarsfield pone un artículo similar al de Andrés Bello del Código Civil chileno, en el artículo 599. Esto lo dice Vélez Sarsfield en su nota. O sea que ahí tenemos el Código Civil argentino, tal vez para una persona que se ocupa de los temas marítimos, pensar que el Código Civil se ocupa de este tema, estaba. No para referirse al tema de la navegación, sino para establecer el dominio público del Estado. Pasan los años, no hay mucho movimiento, hay, pero no son de trascendencia para esta ocasión, hasta que en el año 1930, el Código Civil entra en vigencia en 1871, en 1930 se reúne en La Haya la Conferencia para la Codificación del Derecho Internacional. Y ahí se trata, uno de los temas que trata esta conferencia es las aguas territoriales. Es la primera ocasión que la comunidad internacional toma contacto con esta expresión, aguas territoriales. Es aquel viejo mar territorial o mar de protección de que hablaba el holandés que le nombré. Y discute mucho el ancho del mar territorial. ¿Qué ancho le ponemos? Y es un extensísimo debate. 6 millas, 8 millas, 10 millas, 12 millas, 16 millas, son varias los anchos que ponen la gente que participa de esos encuentros, pero no alcanzan a unificar el criterio. Queda institucionalizada la figura del mar territorial o de las aguas territoriales a nivel internacional, pero no alcanzan a fijar los espacios porque, bueno, había intereses, los intereses de los países costeros, los intereses de los países marítimos, había una puja. Los intereses marítimos querían un mar territorial chiquito y los países costeros querían un mar territorial más ancho. O sea que no se ponen de acuerdo y la cuestión sigue basándose en la costumbre internacional que sigue marcando las 3 millas. Pasan los años, hay una reunión en Panamá, trata estos temas, algunos temas vinculados con el mar territorial, pero en la década del 40 es muy importante para esto. En nuestro país se dictan 2 decretos muy importantes vinculados con estos temas. Aparece en el decreto 1386 del 44 la idea del mar epicontinental. Una figura, una expresión que no es fácil comprender de qué se trata. Yo la recuerdo, lo escribo por ahí en algún lado, recuerdo esta expresión, mar epicontinental, cuando estaba en 2º grado, hace muchos años, finalizada la guerra, en el año 47, aparece en los mapas argentinos el dibujito. Acá un señor me hace con la cabeza, gracias, me confirma. Andamos por la zona. Aparece el mar epicontinental argentino, que lo registro. No entendía de qué se trataba. No sé si ahora lo entiendo, pero en aquel tiempo seguramente que no. Aparece el dibujito del mar epicontinental, decreto 1386, y en el 14.708 del 46, decreto importantísimo, precursor del nuevo derecho del mar, se establece la soberanía del mar epicontinental argentino y del zócalo continental. O sea que ahí este decreto 14.708
establece soberanía sobre todo en la columna de agua que va desde la costa hasta los límites del mar epicontinental, es decir, el mar que está arriba del continente, siguiendo las derivaciones del fondo del mar. O sea que es muy importante como precedente del derecho internacional, que por supuesto no podemos olvidar la declaración de Truman del año anterior, 1945, pero creo que el 14.708 es más agresivo que la declaración de Truman del 45. Bien, sobre la base de este decreto y la declaración de Truman, algunos países se van animando, para proteger sus intereses de sus pueblos, a extender aquella vieja extensión del mar territorial de 3 millas, y así aparecen 3 países hermanos nuestros de Sudamérica, Chile, Perú y Ecuador, que recogiendo sus legislaciones internas se reúnen en Santiago de Chile en 1952 y dictan la Declaración de Santiago, 1952, y extienden su mar hasta las 200 millas. Ya no se habla ni de 8 millas, ni de 12, ni de 16, se habla de 200 millas, casi 370 kilómetros de mar territorial. De esa pequeña distancia de 3 millas nos vamos a las 200, que es la tendencia del mundo. Los países buscan aumentar sus mares para defender los intereses de sus pueblos. Pero en 1958 la Comisión de Derecho Internacional, desoyendo, o no teniendo en cuenta, o ignorando, o no sé cuál sería la expresión más exacta, hace un dictamen vinculado con este tema, entre otros, que lo lleva a la Conferencia de Ginebra de 1958, que va a sancionar, entre otras convenciones, la de mar territorial, donde la Comisión de Derecho Internacional hace una verdadera puesta en papel toda la costumbre internacional. Pero no alcanza, fíjese la importancia del ancho, desarrolla todo el concepto del mar territorial. Pero no alcanza a fijar el ancho. El ancho era el problema. No había solución. Bueno, se sanciona la Convención de Mar Territorial y Zona Contigua, la de plataforma continental, la de pesca y la de plataforma y la tercera, falta una, son 4. Plataforma continental, pesca, mar territorial y falta una que bueno, no importa, después se las digo, en petit comité se las digo. Y las Naciones Unidas, ¿qué hace? Tienen un convenio muy importante, pero le falta el ancho. ¿Y qué ancho tiene el mar territorial? Sigue teniendo vigencia la vieja costumbre de las 3 millas. A punto tal que en el año 60, Naciones Unidas, haciendo un esfuerzo notable, convoca otra conferencia para tratar entre 2 temas, un tema de pesca y este. Y tampoco se ponen de acuerdo. Era un tema importante. La comunidad internacional no llegaba a un acuerdo, a pesar de que conversaban. Y así queda la cuestión. Pero en la década del 60, en el mundo ocurre algo muy importante, que es el activa funcionamiento del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde aparecen en escena de la comunidad países que no estaban antes. Cambian los colores de la Asamblea General, por decir una expresión más o menos gráfica, cambian los colores. Y ahí ya la importancia de las grandes potencias pierde mucho valor. En 1967, a partir de una propuesta del embajador de Malta, Arvid Pardo, se empieza a estudiar porque Arvid Pardo, representante de Malta, dice que deben ser patrimonio de la humanidad los fondos marinos, bienes existentes en el fondo del mar, y a partir de ahí empiezan a desarrollar la idea y se convoca, y se trata todo el tema del mar en la tercera conferencia, que empieza a funcionar en el año 1973. Debaten todos los temas porque la convención tiene que salir por consenso. No había otra posibilidad. La directiva de la Asamblea General era por consenso. No había posibilidad de votar, mayoría, minoría, por consenso. Entonces va a la convención a deliberar durante 9 años. Entre sesión y sesión buscaban los acuerdos. En 1982 se sanciona la Convención del Mar, la
la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se fija por fin el ancho del mar territorial en 12 millas. Era un poco un ancho que venía siendo muy conversado, 12 millas, donde los países han aceptado definitivamente que el mar territorial tiene 12 millas, alrededor de 22 kilómetros, llevado al sistema métrico. 22 kilómetros, 1852 por 12 da 22 kilómetros más o menos. Y la República Argentina interviene mucho. El protagonismo de los representantes argentinos en la convención es muy importante, a punto tal que muchas de sus ponencias fueron aceptadas en la convención. Lo vemos la ponencia y vemos el artículo, que son casi iguales en muchos de los temas, muy importantes. Aunque no tuvo protagonismo en las comisiones, pero sí tenía un gran protagonismo en las deliberaciones. Esa convención no entraba en vigencia porque había un problema. ¿Qué pasaba con la explotación de los fondos marinos que mencionaba el almirante Molina Pico recién? ¿Qué pasaba? Los países, las potencias desarrolladas no querían aplicar la convención porque no les convenía. Entonces no alcanzaban, las Naciones Unidas no alcanzaban las mayorías suficientes para que la convención entrara en vigencia. Vigencia que se va a lograr en 1994, 12 años después. La Argentina aprueba la convención por la ley 24.543 y también aprueban la parte de la explotación de los fondos marinos. Entonces la República Argentina entra en la esfera de los países que han ratificado. Son muy pocos los países que no la tienen. Perú es uno de ellos, Venezuela es otro, y después hay un par de países que no. Estados Unidos, Rusia, bueno, siempre Estados Unidos y Rusia siempre andan jugando solo, aunque la aplican la convención, pero la aplican porque quieren, no porque están obligados. Pero Perú, una lástima Perú, que fue uno de los precursores de esta cuestión, aquella declaración de Santiago. Hay mucha disidencia, pero es una disidencia política la del Perú, porque la Constitución inclusive habla de que debe respetar las 200 millas. Para llevarla a las 12 o para aprobar la convención deberían modificar la Constitución. Es un conflicto político muy intenso, pero es político, no es un tema técnico, porque la convención en definitiva es un instrumento que puede ser mejorado en algunos aspectos, pero bueno, es un instrumento que tenemos hoy día que da uniformidad a toda la comunidad en los temas vinculados a este espacio que ocupa, como dicen los que miden estas cuestiones, un 70 o 75% de la superficie del planeta. En vez de llamarse planeta Tierra, debería llamarse planeta Mar, por su importancia. Pero bueno, lo cierto es que en la comunidad internacional se regula por esta Convención del Mar, que es un instrumento bueno llamado también la Constitución de los Océanos. Bueno, la República Argentina antes que la Convención entrara en vigencia, sancionó una ley para adecuarse a las disposiciones de la Convención, ya sancionada pero no vigente, y en el año 1991 dicta la ley 23.968, donde trata de unificar los criterios de la Convención con la ley, y no lo hace, no lo alcanza, no sé por qué, lleno de asesores por ahí, y se equivocan, copian mal, a punto tal que obliga al gobierno, a los pocos meses de sancionar la ley esta, dictar un decreto de necesidad y urgencia, para tratar de arreglar los errores manifiestos de la ley, y tampoco lo alcanza el decreto, tiene sus errores también. Es inexplicable, cosas más o menos sencillas que no alcanzan a ponerse de acuerdo. Bueno, lo cierto es que en la República Argentina ya tenía, con esta ley 23.968, fijados por lo menos sus límites. No nos olvidemos que la Constitución Nacional obligaba al Congreso a fijar los límites de la República. Se habían ocupado de los límites terrestres, pero no de los límites marítimos. Entonces, con la extensión de las 12 millas, teníamos el límite marítimo de la República Argentina. Al norte, en la línea perpendicular entre el frente marítimo con la República de Uruguay, y al sur con el Tratado de Amistad de Paz y Amistad con Chile. O sea, nuestro mar territorial arranca ya en el Tratado de Río de la Plata y abajo al sur con el Tratado de Paz y Amistad de Chile. Bueno, entonces estamos en la ley 23.968, hasta que, para cortar, el almirante me está poniendo un tiempo, gracias,
últimamente, en diciembre del año pasado, se deroga el Código Civil. Y aparece en reemplazo de aquel 2340 de que se hablaba hace un rato, que ese 2340 a su vez fue modificado en el año 1968. Bueno, es cierto que el artículo 235 del anexo 1 de la ley que aprueba el Código Civil, porque el Código Civil no es una ley, es el anexo 1 de una ley, trata el tema. Y lo hace, cuando habla del mar territorial, lo hace bien. De todo el artículo ese, inciso A y B, 235, lo único que hace bien es el tema del mar territorial. Lo demás, para mi gusto, es un verdadero despropósito. La comisión que actuó en redacción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación no leyó la Convención del Mar. Y lo digo acá, que venga y me diga alguien que lo ha leído, porque no ha leído la Convención del Mar, porque quien la leyó debe tenerla presente. Bueno, este sería un poco el desarrollo, entró en vigencia el Código Civil el otro día, el 1 de agosto, porque estaba previsto su vigencia para el 1 de enero de 2016, pero temiendo que el nuevo gobierno que se inicia el 10 de diciembre lo derogara o no lo entrara en vigencia el nuevo gobierno, adelantaron la vigencia al 1 de agosto. Esto no está escrito, pero lo digo yo. Y ahí tenemos el Código Civil. Bueno, y Storni, para terminar con este tema, elaboró en aquel mes de julio de 1924 un convenio sobre el mar territorial, donde tiene un distinto enfoque que lo que tenía la tendencia inclusive de la año 1924. Le da un ancho al mar territorial, pero lo hace depender de algunos factores que tienen que ver con las ciudades, con las bahías. Es decir, y el propósito del mar territorial para el almirante Storni es: el mar territorial se extiende desde la orilla hasta donde no leo bien, es indispensable para garantizar la defensa. Empezamos con el concepto de defensa. La neutralidad y los servicios de la investigación y de la policía marítima considerada en sus varias manifestaciones. Ese era el propósito del redactor de este convenio, el almirante Storni, para redactar su convención. Pero con esto he tratado de hacer un rápido recorrido de varios siglos sobre la historia de este mar territorial, que a pesar de ser una cosa sencilla, tiene sus cosas. Y el mar territorial, que es soberano del Estado ribereño, es soberano, es como si fuese en Florida y Córdoba, es soberano, tiene dos limitaciones. El paso inocente, que pueden tener todos los buques del mundo que quieran venir a transitar nuestro mar, paso inocente pueden pasar con algunas limitaciones, tienen que respetar nuestras leyes, etc. Inclusive los buques de guerra tienen libertad, aunque hay otro tema que no hay tiempo para explicarlo. Y la otra limitación que tiene el Estado ribereño vinculado al mar territorial es que renuncia, no lo dice así la Convención, pero lo digo yo, renuncia en alguna medida a ejercer la acción penal en caso de delitos cometidos a bordo de un buque que esté navegando, un buque extranjero que esté navegando por el mar territorial, con las excepciones de si ese delito afecta al Estado ribereño o lo pide el capitán o lo pide el cónsul, en ese caso interviene el fiscal argentino. Pero eso en principio hay una renuncia a la acción penal, lo cual implica una severa renuncia. Que un Estado renuncie a la acción penal es preocupante, pero bueno, es así la Convención, así lo han aprobado y viene también de la historia, de la costumbre internacional en estos temas. Señores, he terminado. Gracias. Seguramente, creo que me escuchan, ¿no? Si estuviéramos en una secuencia temporal, han escuchado dos conferencias al estilo clásica conferencia contadas. Yo les voy a dar una charla presentada con un formato ya más moderno, con el Presi. Prometo que el año que viene voy a tratar de inocular algún pensamiento en la mente de cada uno de ustedes para evitarles esta situación incómoda de estar tanto tiempo sentados escuchando estas charlas.
Pero ténganme tolerancia, vamos a tratar de sobrevolar un poco rápido algunos temas que ya los han escuchado, pero yo se los voy a ir mostrando con imágenes. Así que los que están por el lado ciego, si quieren reposicionarse, les invito a acercarse más acá. A Storni lo conocen, lo han visto en muchos lados, las charlas las dio acá cerca, en unos salones próximos, y también incluso creo que repitió algunas de sus conferencias acá en el Centro Naval. El año fue 1916, era una época muy especial. Storni estaba súper influenciado por Friedrich Ratzel, que era un famoso pensador, un geógrafo alemán, que es el que empezó a imponer la idea del espacio vital, que después Hitler lo aplica y lo lleva a un punto muy importante de su argumentación durante la Segunda Guerra. Y el otro que le influenció mucho es un almirante norteamericano que se llamaba Mahan. Storni casi, si uno mira las conferencias de Mahan, que son un poquito previas, Storni casi las calca, pero muy bien, con idiosincrasia propia. Era una época en la cual se tenían visiones raras del mar. Por ejemplo, Ramos Mejía, uno de nuestros ilustres personajes de la historia, dijo: los pueblos tienden al mar como las plantas a la luz. Hay en ellos un género hidrotopismo análogo al que poseen los vegetales para la luz. Pensamiento que hoy lo vemos antiguo, pero que era lo que imperaba en esa época. Con ese sentido vamos a tratar entonces de abordar la charla, gracias a la invitación del Centro Naval. Esta charla también se dio en el CARI hace unos días y se dará en la Fundación de la Goleta del Bicentenario el 19 de agosto. Seguramente los que la están repitiendo los desafío a que encuentren las diferencias, que las hay. ¿Qué pasaba en 1916? Vamos a pensar, ubicarnos un poquito en el 16. En 1916 nuestro país tenía 8 millones de habitantes. Teníamos que empezaban a aparecer los transportes, estos si bien no eran colectivos, aparecían los ómnibus, el transporte público, se manejaba por la derecha, por la izquierda, la electricidad no estaba en toda la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares había electricidad. Aparece un personaje que empieza a marcar nuestra historia, Irigoyen. El lugar elegante de paseo era el Rosedal, todavía con caballos y con señoras con polleras muy largas que las pueden ver. Hubo un torneo sudamericano, el primero, tampoco salimos campeones. ¿Y qué pasaba en el mundo? En el mundo eran 1.600 millones de habitantes. Hoy en día, después van a ver, cuando hablemos de tiempo, somos 7.000 y algo. 1.600 millones de habitantes. Ocurrió durante todo el año 1916 una batalla que se llamó Verdún. 1 millón de bajas, entre muertos, heridos y demás. Un par de años antes se había hundido el Titanic. Y en el 16 se hundió el vapor Príncipe de Asturias, que era un buque fletado, digamos, o enviado por la comunidad vasca. Se hundió cerca de las costas de Brasil. 413 muertos. Piensen en el factor de escala de los incidentes náuticos. ¿Qué traía el Príncipe de Asturias entre sus cosas? Piezas del monumento de Cristóbal Colón que fue removido hace poco frente de la Casa Rosada. Un par de años después se hunde otro buque también muy prestigioso en 1922, el Princesa Mafalda, 900 muertos. Durante también el 16, para distraer el frente de Verdún, que duró una batalla todo el año, los aliados generaron otro frente de combate para los alemanes. Se llamó Somme. Otra batalla. Otro millón de bajas. Era la distracción de Verdún. Terminaron siendo 2 batallas que comprometieron a la humanidad casi con 2 millones de caídos en esas 2 batallas. En Arabia ocurrían cosas. Hubo una revolución. Todos habrán visto Lawrence de Arabia. La historia se vincula con esta revolución de 1916 en Arabia. También ocurrían temas navales, Jutlandia, una de las grandes batallas que nunca quedó claro quién la ganó, sí estratégicamente, pero no tácticamente. Una batalla muy importante en movimiento de buques e incidencia de la Primera Guerra Mundial. Y hubo un tratado en el 16
que repartió virtualmente Medio Oriente. Si queremos pensar un poquito más qué era lo que pasaba en esa época, me voy a permitir contarles algunas cosas para ubicarlos posicionalmente. El ingreso per cápita del argentino era el 75% del inglés y el 70% del norteamericano. Pero éramos el 14% de la economía inglesa y el 5% de la economía americana. O sea que el factor de escala dramáticamente divisorio de lo que nosotros nos creíamos una gran potencia, pero éramos el 5% de la economía americana y el 14% de la economía británica. Las cuentas públicas eran deficitarias, igual que ahora, pero entre el 2 y el 3% del PBI. El gasto público era menos del 10% del PBI. Y las exportaciones nunca fueron menores del 16% del PBI. Éramos el tercer exportador de granos, pero teníamos tarifa aduanera del 26%. O sea que el tax de la aduana ya en esa época nos estaba incidiendo sobre las exportaciones. La Cancillería, para ver un poco el factor de escala, tenía 65 empleados. Y teníamos 24 embajadas. El 76% de las industrias del Gran Buenos Aires estaban en manos de extranjeros. Y el 58% de la masa obrera de esas industrias eran extranjeros. En ese año también, y lo quiero marcar porque esto para los que somos marinos tiene que picarnos, piensen que Storni cuando da esta conferencia era capitán de fragata. Todos los que tuvimos el orgullo de ser capitanes de fragata en algún momento de nuestra vida, sabemos que nadie habla sin pedir autorización. Seguramente Storni debe haber hablado con sus jefes del tema. Pero ¿qué pasaba en esas épocas en nuestro país? Lo dijo el almirante hace un momento. El crucero Glasgow había capturado al presidente Mitre, que era un buque. ¿Pero a dónde lo había capturado? A 20 millas al este de Punta Piedras, en aguas del Río de la Plata. ¿Sí? O sea, piensen ustedes, hoy en día, todos orgullosos de nuestros, y con la excelente explicación que nos dio Carlos Trueba del mar territorial, estaba en aguas interiores. Y al poco tiempo, otro buque inglés captura el transporte Chaco, en proximidades al faro Recalada. Fíjense en dónde estaban operando los buques ingleses para capturar buques supuestamente de riesgo para su actividad. En ese año también, o al poco tiempo, el crucero Orana, navegando a 12 millas al noreste de Punta Piedras, vuelve a capturar al Mitre que lo habían dejado seguir operando. Ahí aparece un conflicto, como bien lo planteó el almirante, de quién es el riesgo, si era la bandera del buque o el propietario del buque. Los ingleses querían imponer el criterio de la propiedad del buque, que era una empresa alemana, que era la compañía Hamburg Sudamericana. En ese año, mejor dicho, un año después, nos hunden, por accidente o por lo que sea, dos buques, los submarinos alemanes. Nos hunden la goleta Monte Protegido y el vapor Toro. Son hundidos en 1917. Esa competencia de la Primera Guerra Mundial genera que en el 17 también nos visite una flota americana. Muy controvertido, desfilaron por las calles de Buenos Aires. ¿Qué planteaba entonces nuestro almirante Storni? Él planteaba pilares, él hablaba de pilares exactamente igual que Mahan. Los pilares eran la producción y el transporte. Piensen que en esa época la cifra total del comercio argentino en 1910 eran 360 millones de pesos oro. Olvidémonos del valor del peso oro, del dólar, simplemente pensemos las relaciones, de los cuales solamente 36 millones correspondían a naciones limítrofes.
Fíjense que prácticamente todo nuestro comercio exterior era a larga distancia. Dependía del transporte marítimo. El 90% del comercio exterior es de ultramar y de alto bordo, o sea, buques grandes. Solo el 9% es fluvial y de cabotaje. Piensen hoy en día la importancia de la hidrovía en nuestra actividad de transporte comercial. Introduce algunas ideas sistémicas sin llegar a mencionar el concepto de multimodalidad que hoy en día todos ustedes deben tener asimilado o comprendido. Habla de la producción y la construcción apoyándose en los recursos como el carbón, el petróleo y el hierro, lamentándose en esa época por la no disponibilidad de hierro, por la prácticamente no existencia de carbón y por el muy poco petróleo. Piensen que Comodoro Rivadavia recién estaba empezando a ser explotado en esa época y el turbio todavía, pese a que es un carbón de muy mala calidad, aún todavía no estaba en plena producción. La política portuaria y la marina mercante, él fortalece mucho el concepto de los puertos como pivot de exportación y habla de los canales como elemento vital de la navegación. ¿Por qué? Porque los puertos estaban insertos en zonas protegidas, porque era la lógica marina de esa época, tener puertos en aguas protegidas. Él hace muchísimo hincapié en los canales y en particular el canal de Punta Indio, acá en el Río de la Plata. El mar argentino y la pesca era un tema que todavía no era tan dramático como se puede plantear hoy en día, pero él lo puntea, como lo planteó el doctor Carlos Trueba, y él habla de una visión algo distinta. Cuando habla del interés argentino sobre el mar, él habla hasta donde llega a incidir la luz. O sea que habla de 300 metros de profundidad, cosa que hoy en día está totalmente fuera de lugar como un pensamiento, pero fíjense por dónde ellos vinculaban la presencia de luz, dominante para la biodiversidad y la vida, como un elemento de referencia para el interés de proyectar la actividad en el mar. Y después el carácter y aptitud nacional. Él renegaba mucho de la actitud de nuestros paisanos, porque decía que eran poco marineros, no laboriosos, la tierra atrae más, y que plantea, piensen hoy en día los conflictos que le hubiera traído gremialmente, plantea el error de la ley que obligaba a tener nacionales a bordo. Claro, en esa época casi todas las tripulaciones eran extranjeras y hubo una legislación que forzaba a poner tripulantes argentinos y él lo mira como un error porque los argentinos no eran buenos marinos. Fíjense cómo cambió la sociedad. Quiero marcar estos puntos para tenerlos ustedes. Y empieza a mencionar algunos temas vinculados a el turismo en las playas. Piensen que estaban haciendo el turismo balneario en las costas como Mar del Plata. ¿Qué pasaba en la Vuelta de Rocha? Ahí tienen la Vuelta de Rocha en 1929. No conseguí una foto exacta del 16, pero pueden ver en la Vuelta de Rocha el descargo de tablones a mano y con carros con caballos. Esa es Costanera Surf, lo que hoy en día decimos Puerto Madero. La gente se bañaba. Era un centro turístico, hasta hace poco. El riachuelo. Si bien el riachuelo desde prácticamente nuestra independencia se le está planteando los temas de contaminación, en ese año hubo bastantes planteos hacia la contaminación que estaba sufriendo, obviamente por frigoríficos y distintas industrias que estaban en esa zona. Fíjense esta foto que si bien es casi 15 años después, quiero marcarla. Esto es el dique 4 en 1930. Miren los problemas, lo que era la contaminación. Hoy en día es casi impensado tener un ámbito con esta presencia de anhidrido carbónico en la atmósfera. En el 12 todavía había un tranvía de inmigrantes a caballo, que transportaba a la gente que llegaba al muelle de inmigrantes hacia el hotel de inmigrantes acá en el apostadero naval. Eso era la realidad que tenía Storni en esa época. Storni, años después fue canciller de la Argentina y fue el fundador de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, junto con Holmberg y algunos otros personajes ilustres de nuestra historia. ¿Cómo podemos ver hoy en día entonces el mar? El mar lo podemos ver como un espacio geográfico, obviamente como lo tenemos que entender, en donde también tenemos que analizar las costas y las áreas de influencia, los ríos y lagos. Temáticamente lo podríamos mirar desde varias ópticas,
en vez de los pilares que planteaba Storni, humildemente en un trabajo que hicimos en la academia hace un par de años, tratamos de darle un enfoque quizás más moderno, quizás las nuevas generaciones lo puedan perfilar mejor, científico, tecnológico, político, jurídico, económico y cultural. 4 aproximaciones para al mar. ¿Y cuáles son las características que podríamos decir que tiene el mar muy groseramente hablando? Es algo que influencia en la meteorología y el clima. Todos ustedes saben la importancia del clima hoy en día. Hace la tierra habitable, mantiene la gran biodiversidad que tiene el océano y es aún casi inexplorado. Hemos llegado a la Luna, el otro día llegó un satélite nuestro a Plutón, pero todavía no llegamos a explorar con certeza el fondo del mar abajo del casquete antártico. Su aproximación demanda el empleo de conocimiento, el enfoque interdisciplinario. No se puede, como era en otras épocas, aproximarse al mar aisladamente de una única ciencia, hay que hacerlo en forma integral. Es menester preservar los océanos sanos y seguros para nosotros y para las futuras generaciones. Se necesita explotar, evaluar, explorar y utilizar los recursos del mar y las costas en un marco de desarrollo económicamente sustentable. Saben la palabra mágica hoy en día de sustentabilidad y sostenibilidad, que tiene que ser aplicada y mantenida como un precepto. La participación y compatibilidad internacional. Es muy difícil hoy en día pensar en alguna actividad aislada de un país. Se tiene que pensar regional e internacionalmente en conjunto. El principio precautorio, si bien algunos lo critican, es un concepto que ante la duda no tocar. Es lo mismo que hace el chico cuando no sabe, se queda mirando al papá. Bueno, cuando uno no tiene los elementos de análisis suficientes, no se tienen que hacer acciones sobre el mar porque son absolutamente peligrosas. Si quieren, otro día podemos hablar de lo que es la fertilización de los océanos. Un tema interesante para futuro. Diálogo entre el sector público y privado. Es imposible pensar en actividades hoy en día exclusivamente del sector público, el Estado. El sector privado es protagonista y tiene que ser llamado a ser protagonista porque es el que le da buena parte de la dinámica a cualquier sociedad. El diálogo y el desarrollo de capacidades tecnológicas, la educación y la conciencia marítima. Entonces, pensemos un poquito ahora en nuestra costa. Si esas eran las características que todos podemos acordar o consensuar que caracterizan al mar hoy en día, ¿cómo podríamos ver nuestras costas? Nuestras costas podríamos decir que están casi en estado natural, muy poco impactadas. No pensemos en Buenos Aires, que tiene la típica distorsión de una ciudad de más de 14 millones de habitantes, pero pensemos en todo nuestro litoral. Muy baja densidad poblacional, poca presencia de bandera nacional en la navegación, es una triste realidad, escaso nivel de observaciones, prácticamente no tenemos series temporales sustentables de observación de parámetros climáticos y oceánicos de referencia, salvo las mareas y algunas estaciones meteorológicas, hay muy pocas observaciones largas sobre el mar, múltiples opciones de fuentes de energía limpia, pero muy poco desarrolladas, muy poco estudiadas. Recién ahora algunas personas están empezando a tomar ese tema y levantar esa bandera, pero recién ahora, siglo XXI. Normativas no siempre adaptadas al ámbito local ni compatibilizadas. Hay numerosos ejemplos de dicotomía entre la legislación provincial y nacional, el dominio de los criterios de control por sobre los de desarrollo. Eso es una tendencia muy triste, que a veces lo primero que pensamos es cómo prohibir la acción antes que normalizarla. Pocos incentivos para la industria offshore. ¿Qué diferencias podemos decir que hay en el 2015 con respecto a lo que vimos recién en las fotos y en la charla respecto a Storni? Nuestro país ya tiene un planteo de reclamo de plataforma continental y un reclamo de espacio que lo lleva a tener un área de responsabilidad de protección de la vida en el mar de 16 millones de kilómetros cuadrados. Si alguno tiene conciencia de lo que es esa escala numérica, es gigantesca y no podríamos, con los medios de armada, prefectura y la buena voluntad de la Marina Mercante, llegar a cubrir seriamente eso. Es un desafío que nuestro país tiene que meditar y encarar en un futuro, cómo brindar seguridad a la vida del mar en un área de esa dimensión. Los barcos cambiaron, ya los buques, ese concepto de puerto con
canales y con pasos se va complicando. Nosotros, lamentablemente, no tenemos puertos naturales muchos ni muy buenos, y los que tenemos buenos están excéntricos de las zonas altamente pobladas o de producción. Los barcos demandan mayor calado, distintas técnicas de transporte, los contenedores son el transporte hoy en día, es una nueva tecnología que tiene que ser comprendida, manejada, y que da el concepto de multimodalidad una importancia trascendente. Los puertos cambiaron. Ahí tienen algunas imágenes del Puerto Nuevo, que no estaba en la época recién, se estaba construyendo el Puerto Nuevo en 1916. El Puerto Viejo, o sea, el Puerto Madero, que hoy en día es un gran barrio hotelero, y la parte portuaria del Dock Sud y del Riachuelo. Tenemos otros puertos que hoy en día están en desarrollo, Quequén, por ejemplo, y tenemos Bahía Blanca. Pero también, salvo Quequén, Bahía Blanca también tiene una dependencia de un largo canal y un acceso bastante complicado. ¿Y contra quién competimos? Contra puertos importantísimos, regionales, por ejemplo, Río Grande, que es el que estoy moviendo la flechita, o Shanghái, que muevo la flechita, que son puertos de una escala absolutamente distinta. El riachuelo sigue siendo un argumento de contaminación, y en los lugares donde antes se bañaban, que ustedes vieron la playa, ahora tenemos el Parque Costaneras Sur, muy lindo, pero que nadie se puede bañar, y donde el bañista que está con el salvavidas tratando de rescatar a los nadadores tiene enfrente casi una plaza. En la Academia del Mar tratamos de ayudar a pensar hace un tiempo cómo nos podríamos aproximar al mar. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir a través de esta serie de acciones a identificar pequeños pasos que se podrían dar ayudando a que el país pueda empezar a implementar una proyección real hacia los intereses marítimos. Respecto a la observación, crear redes de observación, generar realmente estructuras de observación sistemática de nuestro litoral. Integrar la investigación con las aplicaciones, dejar de tener esa investigación abstracta que es muy típica del ambiente académico y empezar a vincular aplicaciones ingenieriles que le sirvan a la gente que está en la costa. Avanzar en la sociedad del conocimiento. Todos ustedes son, sobre todo los que están con uniforme muy jóvenes, son integrantes ciudadanos de lo que es la sociedad del conocimiento y la innovación tecnológica. Y el desarrollo de una matriz energética es imperioso. Nuestro país es demandante para el desarrollo de energía. El mar es una posibilidad de buscar esa energía, la tenemos que pensar, la tenemos que planificar, la tenemos que proyectar. No es simplemente cuestión de expresar buena voluntad y deseos en charlas de amigos. Tenemos que planificar. La planificación que implica incorporar los temas marinos en la planificación nacional. Tenemos que generar el concepto de planificación espacial marina. En Europa, prácticamente todos los países han planificado en forma sectorial sus costas. Tienen los sectores que era lo sector en nuestros ámbitos. La planificación integrada y gestión descentralizada con participación comunitaria. Esto parece un trabalenguas, pero fue muy pensado. ¿Qué quiere decir esto? Planificar con lo mejor que tengamos, los mejores que me ayuden a pensar una planificación. Gestionarla, somos un país federal, lo más descentralizado posible. ¿Y cómo? Con la participación a el nivel más bajo posible de las comunidades costeras, de ser posible. Y crear una visión estratégica de las energías marinas, como dije antes. Tenemos también que desarrollar una gestión. No solo tenemos que planificar, hay que gestionar, que es un pendiente de nuestra sociedad en general. Y la gestión que implica darle similar tratamiento a los espacios marítimos que terrestres. Implementar el manejo costero integrado. La costa es un todo. No podemos tenerla compartimentada, un lugar donde es un balneario que me venden panchos y yo no puedo caminar, y otro en el cual la gente no los cuida y se juntan vidrios y desperdicios, y otro en el cual dejamos o tratamos de tener un ámbito natural. Tenemos que gestionarla en forma integrada, evaluar la economía de la actividad marina y coordinar los sectores.
yo me animo a preguntarle a todos ustedes, ¿cuánto es el impacto en el PBI nacional de la actividad marítima? No lo sabemos. Es algo que es menester empezar a calcularlo lo antes posible para poder tener conciencia de qué estamos hablando. El desarrollo de las vías navegables y las instalaciones portuarias y promover la actividad deportiva. Es muy importante, todos los países que proyectan su mar tienen sociedades que van hacia el mar. ¿Cómo? Con actividad deportiva, con actividad de veleros, con actividad turística, con el conocimiento de lo que es algo de nuestra propiedad, nuestra costa. La educación y la cultura, incorporar en el sistema educativo el mar, el desarrollo sostenible de los espacios, desarrollo de conciencia marítima por medio de actividades culturales. Tenemos un museo naval, no tenemos un museo marítimo. Es un desafío que deberíamos en algún momento abordar, un museo marítimo nacional. No existe, donde esté reflejada la marina mercante, donde esté la prefectura, donde esté la armada, donde esté la sociedad como un todo reflejada. La promoción de institutos y centros relacionados con el mar. La prevención es un tema fundamental hoy en día, el desarrollo de sistemas de reducción de riesgos de desastre. Todos nuestros países fronterizos nos pueden dar ejemplos de cómo se administran los riesgos para tsunamis en el Pacífico o para inundaciones en buenas partes de las costas del Caribe, por ejemplo. Nosotros no tenemos un desarrollo de la prevención del riesgo en forma bien integrada y consolidada. El seguimiento del cambio climático es un tema fundamental hoy en día y los criterios de prevención y control de la contaminación costera y marítima. Ustedes saben que la contaminación legalmente tiene dos visiones. Una que es lo que viene del mar hacia la costa y otra es la que va de la costa hacia el mar, con dos formas de gestionarla y de supervisarla diferenciadas. La seguridad y la defensa. Bueno, casi muchos de acá tenemos uniformes y vemos la defensa y la seguridad con enfoques muy sensibles, pero tenemos que incrementar la presencia de nuestra bandera. Tenemos que garantizarle al que quiera operar en el mar seguridad. Y eso se da a través de buques que estén ofreciendo la seguridad para la vida en el mar, la seguridad para nuestros pescadores, la seguridad para nuestra industria offshore, la seguridad para nuestro transporte. Salvaguardar la vida de todos, proteger la biodiversidad, es un menester como futuro de la humanidad y contribuir a la gestión de los espacios marítimos. Tenemos también que difundir, porque de nada sirve si nos ponemos como gente muy responsable de hacer cosas y no avanzamos en la difusión. Pero la difusión tiene que tener una característica importante. La difusión tiene que ser intergeneracional, tiene que ser interdisciplinaria, tiene que ser intergénero, incorporando a todas nuestras comunidades. Ahí genéricamente puse a nuestros pueblos originarios, como hoy en día se usan, pero todos tienen que estar reflejados, porque si hacemos, y el que está al lado mío no lo sabe, lo va a repetir gastando esfuerzo. Y si hacemos mal, y el de al lado mío sabe cómo corregirme, estoy perdiendo el esfuerzo de alguien que me pueda ayudar y guiar. Tenemos que aumentar la empatía, todos. Vamos a cerrar rápidamente. Yo tuve el privilegio, generosamente, cuando nos introdujo el turco Fajre, un gran amigo, dijo algunas cositas de un currículum medio viejo mío, pero yo fui presidente de este organismo, que es la COI, uno de los organismos de UNESCO, que es la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Y fíjense con qué palabras simples plantea el futuro para los objetivos de alto nivel del océano. Amenazas naturales, riesgos, variabilidad y cambio climático, pensar en futuro, la salud de los sistemas, no contaminar y proteger la biodiversidad, sustentabilidad de los recursos costeros y oceánicos. Los recursos son los que nos van a dar proyección a nuestra sociedad. En un evento que se hizo en Corea, en el cual yo tuve el orgullo de participar, se volvió a abordar los temas del mar en forma muy concreta y sucinta, una parte vital del planeta, esencial para mantener la civilización. Es importante para el comercio, que es la base del futuro de la sociedad. Tiene que pensarse en las energías renovables. El mar está sufriendo y el único que le puede controlar ese sufrimiento somos los seres humanos, reduciendo nuestros errores en acciones. Necesita la asistencia de la humanidad y necesita la atención de gobiernos en general y de toda la sociedad.
La Argentina está lanzando, hace poquito se aprobó en el Congreso, algunas iniciativas vinculadas al mar. Siempre las hubo. Ahora parecería que están viniendo con recursos. Un proyecto que se está hablando, que se llama Pampa Azul, y que esperemos pivotee sobre este barco del cual yo tuve el orgullo de ser el comandante, que es el Puerto Deseado, si alguien no lo conoce. Bueno, el almirante fue el primer segundo de ese barco. Bueno, yo acá también les quiero compartir con ustedes que estoy tratando de despertar en el pensamiento de ustedes, que el mar es algo que nos tiene que comprometer, a todos. Yo veo por ahí un uniforme de la Fuerza Aérea, todos tenemos, esto no es compartimentado, no es de la Marina, de la Prefectura o de los pescadores, es de los argentinos. Y tenemos que pensar que el mar tiene que ser utilizado como un todo para poder vivirlo y generarlo proyección hacia el futuro. Entonces yo quiero a ustedes dejarlos pensando con algunas ideas. Yo creo que no hay que controlarlo más el mar. El mar tiene que ser parte de algo que nosotros incorporamos como elemento de mi soberanía cultural, de mi identidad. Así como yo tengo aferrado mi terruño espacial, donde crecí, si soy pampeano, si soy bonaerense, si soy cuyano, tengo el lugar donde yo nací terrenalmente pensado, el mar tiene que estar incorporado en mí. Y para eso tengo que incorporarlo como un elemento que lo tengo que preservar porque hace a mi soberanía. Y esto no es falso nacionalismo, es saber de que el mar hace a lo que yo necesito tener para proyectar un desarrollo posible de mi sociedad. Entonces, en vez de controlarlo, controlémonos nosotros mentalmente, generemos un concepto de soberanía cultural y empecemos a pensar en el mar como un elemento propio, no distante. Hay muchos temas en el mar que nos pueden generar ruido. Hoy en día hay muchos lugares donde se está hablando de un océano austral, la generación de un nuevo océano. Es muy discutido, hay quienes no les gusta, Argentina se opone sistemáticamente en todos los foros, pero en el mundo ya se habla, hay comisiones que están tratando del océano austral. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser realmente bioceánicos, porque vamos a tener el océano Atlántico hasta una latitud y el océano austral rodeando la Antártida, que nosotros también proyectamos como espacio soberano. Pero ese océano austral va a tener un montón de implicancias de gestión, porque ustedes saben que la Antártida tiene un tratado antártido que evita el tratamiento de la soberanía. Temas para pensar a futuro. Hay un concepto del Atlántico, el concepto de patrimonio común de la humanidad, que se ha incorporado para los fondos marinos. Es un temazo también para otro día que quieran debatir el patrimonio común de la humanidad. La diplomacia científica. El presidente Obama en Estados Unidos planteó la importancia de empezar a desarrollar una aproximación diplomática científica. La ciencia es como un caballo de Troya. Yo cuando voy con un uniforme, muchos pueden tener suspicacias, pero cuando voy con un barco científico, nadie me puede cerrar una puerta. La diplomacia científica ya la están planteando los países líderes como una herramienta de gestión política para el mundo del futuro. La necesidad de nuevas formas de gobernabilidad del mar. Bueno, es un poco la presentación del doctor Trueba y del almirante fue cómo evolucionó este pensamiento. Y ese pensamiento que genera una dinámica para la gestión y la gobernabilidad. Y hay la necesidad de generar un ente de coordinación del mar. No tenemos en nuestro país, yo un día me tomé el trabajo de buscar comisiones nacionales. Tenemos una Comisión Nacional de la Caña de Azúcar, tenemos una Comisión Nacional del Tango, no tenemos una Comisión Nacional del Mar. Sin desprecio del tango ni de la caña de azúcar, que bienvenidas están. Pero el mar creo que también tendría alguna entidad para que pueda ser observado y tenido en cuenta. Hacia un futuro, este es un mandato también de la organización en la cual estuve y que se hizo eco la UNESCO, que ustedes saben que es la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, el sistema de observaciones integrados, la evaluación de políticas y administración, los vínculos entre el sector público y privado, las comunicaciones y creación de capacidades, el compromiso hacia el mar de los gobiernos, la comprensión de la opinión pública, escuchar dónde están los problemas de las costas, la transferencia de conocimientos, y entonces con todo eso podríamos decir que, bueno, Storni tuvo alguna dificultad para llegar a concretar lo que él pretendía. Pero hubo un señor en el 1506,
Francisco Javier, que era un misionero jesuita, que dijo: nadie ha podido regresar y hacer un nuevo comienzo, pero cualquiera puede volver a comenzar ahora y hacer un nuevo final. O sea que si ahora nos proponemos abordar en serio los intereses marítimos, quizás vamos a tener un futuro con sonrisas y con un mar proyectado en nuestra sociedad. Ahí tienen mi mail y estoy a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. No sé si habrá tiempo de preguntas, no sé cómo ustedes manejan. Quizá como un ejemplo de diplomacia científica fue la programación del Año del Sol Quieto en 1957, si no me equivoco, que dio lugar a toda la acción internacional que terminó en la firma del Tratado Antártico. Por eso la diplomacia científica, que yo creo que es muy útil porque quita en primera instancia cualquier sospecha de conquista, en el fondo hay que tener cuidado porque el derecho, uno tiene el derecho, la fuerza del derecho, pero hay otros que tienen el derecho de la fuerza. En este caso particular que estamos viendo de interacción de los distintos países, en la presentación que hizo el capitán Valladares, aparece una propuesta del Océano Austral, propuesta que es resistida por la Argentina, y uno puede pensar qué objetivo tienen algunas acciones que están apareciendo en estos días. Por ejemplo, la explotación de los fondos marinos. Me ha sorprendido en el diario de hace una semana, en la primera plana de La Nación y un lugar destacado en el New York Times, la persecución rarísima de un pesquero a lo largo de 180 o 110 días. Bueno, es una actividad que hemos hecho nosotros en la Argentina muchísimas veces. ¿Qué ha pasado en este caso que tiene particularidad? Estaban tratando de parar la pesca de la merluza negra en lugares que son de libre navegación y que no están bajo la regulación actual. Y además, ¿quién lo hacía? Lo hacían dos buques con capacidad patrullera que eran buques privados, o sea, violando todas las normas del derecho internacional, que usaban bandera de conveniencia. ¿De dónde? De un país marítimo, Mongolia. Esa es la realidad. Entonces, anotemos eso, anotemos otra realidad que se ha ofrecido para ayudar al control de la piratería en el Golfo de Somalia, en las aguas de Somalia, en toda la zona del Mar Rojo, una marina de guerra privada. Mi pregunta es, ¿cómo se encuadra eso en el derecho internacional? No tiene. ¿Por quién está organizada? Por oficiales, exoficiales de la Royal Navy y de la US Navy. ¿Con qué? Con bandera de conveniencia. Creo que en este caso la bandera de Seychelles. Entonces, veamos que desde el punto de vista de las propuestas internacionales, siempre hay que tener un ojo avisor, porque todo lo que se refiere al mar hoy tiene dimensión internacional e implica tener un conocimiento permanente de cada uno de los aspectos que interactúan entre sí. No sé si... un pequeño agregado, pobre Horacio nos genera el trigger de la respuesta. En el Océano Pacífico hay un eddy, un remolino de plástico. Hay un remolino de plástico de centenas de kilómetros. ¿Quién lo limpia? ¿Quién lo barre? ¿Quién lo saca? ¿Quién se hace cargo de eso? Es producto de la contaminación de las megaciudades de la cuenca del Pacífico. ¿Quién es el responsable de eso? Está en alta mar, se ve satelitalmente. Eso es algo que en algún momento la sociedad global va a tener que empezar a pensar qué hacemos. Ya hay impacto en la biodiversidad subsuperficial de ese gigantesco eddy de plástico. Obviamente, inicialmente eran botellas grandes, se va rompiendo, van quedando pequeños pellets de plástico que quedan en suspensión. Y eso después, cuando decante y caiga, va a generar un impacto sobre los fondos oceánicos del mundo. Son temas que demandan un pensamiento científico y de gestión global.
Sí. No, porque creo que Voy a están... complementar el pensamiento de Horacio Ezcurra. Hace 2 años atrás tuvimos la visita en nuestra universidad de científicos del NOAA CRES de Estados Unidos que tienen su oficina dentro del City College de Nueva York. ¿Cuál era la propuesta? Utilizar a nuestras facultades regionales que están a lo largo de nuestras costas. Aclaremos que es la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica Nacional. Para recabar datos del mar, hasta dónde llega, es decir, el sistema Argos toma más o menos hasta una aproximación 40, 50 millas a la costa. Más próximo no. ¿Cuál era el inconveniente de ellos? Necesitan calibrar sus sensores satelitales. O sea, ellos, todos sus sensores recaban información y después la compatibilizan con los datos reales de campo para crear forzantes para mejorar el modelo matemático. Bueno, hoy por hoy el Atlántico Sur es un agujero negro. Entonces ellos quieren más información. Por eso es la visita de ellos y yo creo que va apoyada de esta diplomacia científica que tanto prospera a Estados Unidos.